Regresamos con la información de la que hemos hablado desde el principio del programa, que tiene que ver con la ficha roja de Interpol que se tenía para la detención que ahora hemos hablado muy ampliamente del contaminante Fernando Farías Lagunas. Estamos hablando de que ya se emitió un comunicado en donde dice que tras meses de seguimiento por parte del Gabinete de Seguridad en coordinación con agencias internacionales, fue detenido en Argentina un objetivo mexicano que tenía ficha roja de Interpol. Lo que dice aquí es que en una operación coordinada entre la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, gracias a los mecanismos de cooperación internacional, fue detenido ayer en Argentina Fernando N., mismo que contaba con ficha roja de Interpol, como resultado de meses de trabajo coordinado, intercambio de información y seguimiento conjunto entre autoridades internacionales, tales como de Argentina y de Estados Unidos. Se informa que ayer fue detenido en territorio argentino Fernando N., quien contaba con esta ficha roja de Interpol. La detención fue realizada por autoridades de la República Argentina en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y la Policía Federal de ese país, con el acompañamiento de agencias internacionales y la estrecha colaboración del Gobierno de México a través de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como Interpol, México y Argentina. Desde la emisión de la ficha roja, las instituciones de seguridad internacionales mantuvieron un seguimiento puntual del objetivo, fortaleciendo los mecanismos de cooperación, lo que permitió ubicar y concretar su detención. Este resultado refrenda el compromiso de México, dice el comunicado oficial, en el combate a la delincuencia, así como la efectividad de la coordinación entre agencias nacionales e internacionales para garantizar que quienes infringen la ley enfrenten la justicia. Y cierran diciendo que las autoridades correspondientes darán seguimiento a los procesos legales conducentes conforme a la normatividad vigente y a los mecanismos de cooperación judicial internacional. Hace un momento le decíamos que el despacho de la representación legal de Farías había emitido una comunicación para decir que aún no tenían contacto con su representado. Ayer por la tarde se emitió este comunicado, pero bueno, ya en este momento de la mañana vamos a poder conocer de manera directa en qué situación se encuentra ya la conexión o la comunicación con Farías en Argentina y su representación desde México. Le aprecio mucho al abogado Epigmenio Mendieta que nos tome la comunicación para hablar del tema y saber cuáles son los detalles y la información que se pueda saber en este momento de la mañana. Bienvenido, Epigmenio. Abogado, gracias por estar aquí. Carmen, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenos días. Igualmente, ¿entró ya en comunicación con su representado Farías en Argentina? Sí, te lo confirmo. Sí. El día de ayer pude hablar con el señor Fernando Farías Lagunas y te puedo confirmar que el día de ayer, 23 de abril, aproximadamente a las 14 horas, fue detenido en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, el señor Fernando Farías Lagunas. Esto, como tú ya lo comentaste, Carmen, con motivo de una ficha roja y una solicitud por parte de México de una detención material con fines de extradición. Quien realiza la detención es la Policía Federal Argentina y la Interpol Argentina, y es precisamente para dar cumplimiento a una orden de aprehensión que tiene solicitada México por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de hidrocarburos. Inicialmente nosotros no teníamos información. Por la tarde-noche pudimos recibir esa notificación y pudimos estar debidamente informados de las formas de su detención. También te confirmo, Carmen, que ya tuve comunicación con mi representado. Hemos hablado ya de las formalidades del procedimiento en Argentina y de cómo deberá enfrentar ese proceso, teniendo el acompañamiento de un abogado de aquel país. Pues debe ser un profesionista de aquel país quien se ostente ante el juez federal que se va a hacer cargo de llevar a cabo esa audiencia. Hoy te confirmo que la audiencia inicial ante el juez federal tendrá verificativo esta mañana y tendrá, en principio, la plena identificación del buscado para salir en esta duda de que si es el nombre que tiene en el pasaporte que presentó o si se trata de Fernando Farías Laguna. Posteriormente, una vez que se haya cumplido con ese requisito, darle lectura de los cargos que obran en su contra, de la solicitud que elabora el gobierno mexicano, de los cargos que se le ponen y posteriormente proceder a
a verificar si en ambos países está previsto como delito, como un requisito indispensable de procedencia de esta solicitud. Y finalmente, la posibilidad para preguntarle a él cómo se declara respecto de esa solicitud. ¿Se allana a esa solicitud o se opone a ser declarado? Y eso daría posibilidad a una estrategia de carácter legal para enfrentar el proceso de extradición. Carmen. ¿Reconoce que se ostentaba con identidad y pasaporte falso? Sí, Carmen. Yo he platicado con él respecto a eso y me ha contestado que en este miedo, en esta angustia de ser privado de la vida, de ser asesinado, como ya ha parecido con otros, y precisamente por haber sido él el que denunció esta red de huachicol y haberlo puesto en conocimiento él del entonces almirante secretario, su tío, y que lo hizo de las dos formas, mediante una comunicación a través de WhatsApp y de una comunicación oficial. Hoy él es señalado por una red de huachicol. Entonces, ante esa desesperación de tener en riesgo su vida, pues tomó esta decisión que jurídicamente es incorrecta y por supuesto que tendrá que enfrentar las responsabilidades en aquel país por haber ingresado con un documento falso. Bueno, eso se confirma entonces, que se ostentó con identidad y pasaporte falso por lo que usted está diciendo, pero usted está diciendo una cosa muy fuerte, que está aquí pues abriendo un canal de atención mayúsculo. Usted dice que esta persona acusada de participar o de ser líder o participar de una red de huachicol fiscal en México, él denunció una red de huachicol fiscal, él es denunciante ante el secretario de la Marina del sexenio anterior, es decir, su tío. ¿Él se lo dijo a su tío? ¿Qué fue lo que le dijo y qué elementos tiene para demostrar que eso ocurrió? Lo primero que te puedo señalar es que es el propio contraalmirante Fernando Guerrero quien lo comenta en su carta, quien busca a Fernando para que sea el canal de comunicación con el entonces almirante secretario, quien además tenía el parentesco político de ser tío de los señores Farías Laguna. Es que lo buscaban precisamente para que fuera eso, para que pudiera ponerlos en contacto directo y que no tuviera que pasar por los distintos niveles de jerarquía para que le impedían precisamente llegar con el alto mando. Entonces, Guerrero buscaba a Fernando para que pudiera ponerlo en contacto directo con el almirante secretario y comentar esto. Una vez que tiene esta reunión, una vez que se entera de cuáles son los hechos que son tan delicados, pues por supuesto que hace y cumple con la obligación que tiene como militar y como ciudadano. Es poner en conocimiento los hechos que son presuntamente constitutivos de delito y lo reporta al mando. Se lo pone en conocimiento a su tío y lo hace en principio mediante una red, mediante un mensaje de WhatsApp y después lo reitera a través del señor Guerrero. La respuesta que recibe por parte del almirante secretario es que él lo va a buscar y que lo va a atender. Y posteriormente, Carmen, se suscita la reunión de la cual tú ya tienes conocimiento y de la cual incluso tu muy prestigiado programa difunde un audio de esa reunión que se llevó a cabo en la que todo esto. Y es ahí donde se ordena que elabore una carta, que se la reporte a él directamente y que proporcione toda esta red de vínculos, donde, por cierto, no aparece en ninguna de esos ni los hermanos, ni Fernando, ni Manuel Farías Laguna. Y donde en la carta el propio Guerrero dice que él tiene conocimiento que además de que fue engañado para participar en esta red, también fue engañado haciéndole creer que los hermanos Farías estaban involucrados, que tenían su conocimiento y su consentimiento y que finalmente se da cuenta de que suplantaron su identidad dentro de toda esa red. Hemos hablado de esto amplísimamente, abogado, con usted y también, como usted lo recuerda ahora, presentando eso que llamamos el audio de la Marina, que es un audio de gran impacto porque es el audio donde se escucha la voz precisamente de Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que está explicando precisamente al secretario de la Marina del sexenio de López Obrador, el almirante Ojeda, lo que él sabe y lo que está revelando sobre una red de huachicol en las condiciones en las que él pudo conocer el asunto. Está ese audio de la Marina, está la voz del propio secretario Rafael Ojeda Durán, que está preguntándole
a Guerrero Alcántar, y usted dice que quien logró el contacto para que Guerrero Alcántar pudiera exponer lo que expuso al secretario Ojeda Durán fue la persona que hoy está detenida en Argentina. Efectivamente, así es. Ahora, Pero además te doy un dato adicional, Carmen. sí. Te doy un dato adicional. Tú presentaste el audio en el que se escucha claramente la voz de 4 personas que participan. Guerrero, el almirante y 2 personas más que nosotros no tenemos identificados, pero hay 2 personas más. Sí. Uno que empieza dando el contexto de lo que supuestamente va a declarar Guerrero, que Guerrero, mientras hace uso de la palabra, corrige la versión que le está dando, interviene también el almirante secretario y finalmente al final se queda con otra persona. Eso es lo que se escucha claramente en el audio que tú difundiste. Con motivo de eso, esta defensa solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República que se hiciera cargo de preservar, analizar y llevar a cabo una cantidad grande de pruebas periciales con la finalidad de poder corroborar quiénes eran las personas y de quiénes son la voz de los que ahí participan. Yo te informo, dentro de la carpeta de investigación, derivado de nuestra solicitud, se hicieron 2 cosas. Lo primero de ellos, se giró un oficio al Centro de Inteligencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República para que un analista se hiciera cargo de preservar ese video. Perdón, ese audio. Ese audio. Pero ese audio no acudieron a la fuente de origen. Es decir, de acuerdo a las formalidades que tiene cualquier investigación técnica, tendrían que ir a esa primera fuente, que es aquella que es más nítida, que es más precisa y que tiene una menor cantidad de afectaciones en su audio, y a partir de los distintos medios en los que se reproduce podrá modificarse su calidad en sonido, en contenido, en todas esas características que en materia de sonido los que son expertos en ellos nos podrán dar más información que la que doy yo. Bueno, no lo hicieron así, Carmen. Lo preservaron y lo bajaron de una red social. Eso significa entonces que en su calidad, contenido, pues podría tener características distintas. ¿De dónde lo bajaron, sabe? Y después, ¿De dónde lo bajaron, sabe? No sabemos de dónde lo hayan preservado. Lo tomaron de internet, o sea, el audio de la Marina. Lo bajaron de internet. El audio de la Marina que se difundió en Aristegui Noticias lo bajaron de internet, de donde hayan tomado el audio de la Marina. Pero usted efectivamente. dice... Y después lo confrontan, llevan la prueba pericial correspondiente para confrontar si la voz que está ahí corresponde a Fernando Guerrero. Para tu sorpresa, Carmen, quizás esto no lo sabías, yo te lo confirmo en este momento, la Fiscalía General de la República llega a la conclusión de que la voz que está ahí, comparada contra la que tiene preservada la Secretaría de Seguridad Pública y la propia Secretaría de Marina, en el momento que identifica a sus servidores públicos en aquella prueba de control de confianza, donde se toman muestras de las huellas, de las palmas, de los iris, de los lóbulos, y de la voz, y además de piezas dentales, llegan a la conclusión de que la voz con la que se compara no corresponde. De tal manera que lo que tú acabas de señalar, en el sentido de que esa es la voz de Fernando Guerrero, la Fiscalía General de la República dice que no es cierto. No me digas. Y entonces lo dice haciendo un análisis, un peritaje con un audio que toma de internet y lo compara con lo que tiene de información en su universo de datos, y dice que no es así, que no corresponde a la voz de Guerrero Alcántar. Pues no sabía tal cosa. Qué pero sorpresa tan grande. Otra parte, la que tú has señalado. Pero imagínate, qué grave, qué delicado el asunto. Para efectos, son territorios distintos, lo entiendo perfecto. Una cosa es la Fiscalía General de la República, otro ámbito es el periodístico. En el ámbito periodístico nosotros presentamos lo que presentamos con la información corroborada de la forma que lo hicimos y con toda la amplitud necesaria, afirmando, como afirmamos, que esa voz corresponde a Guerrero Alcántar, al marino que fue asesinado después de que se reunió con el secretario de la Marina de López Obrador, el secretario Ojeda, y también se reunió con el secretario de la Marina del actual gobierno. La Marina nos dio una respuesta para decirnos que efectivamente había tenido una reunión con Guerrero Alcántar, pero que era para que la había solicitado para felicitar al funcionario por haber recibido el encargo.
cosa que sinceramente no nos pareció creíble, pero es lo que dice la Marina en la respuesta oficial que nos da. Sí, entonces a mí me parece que sus propias Y nos confirma, y nos conclusiones... confirma que tuvo una reunión con Guerrero Alcántar, el secretario Sí, de la Marina actual. sí. La Marina, no hemos tenido ninguna posibilidad de hablar, aunque lo hemos solicitado a la Marina, con el exsecretario Rafael Ojeda. Eso no hemos podido lograr. Pero aquí lo que me está usted diciendo es que la Fiscalía ha dicho que no corresponde la voz del audio de la Marina a el señor Guerrero Alcántar, lo cual me parece muy, muy grave. Mira, a mí me parece que todavía, si te doy otro dato adicional, te va a parecer todavía mucho más grave. A Porque ver. además, la finalidad de esta solicitud que yo planteé era que analizáramos las voces de todos los que participan. Uh-huh. Es decir, también habría que hacer una confronta entonces si la voz del almirante secretario es o no es. Por supuesto. Y también de los otros dos funcionarios. Por supuesto. Bien, entonces eso tampoco sucedió. A ver. Tampoco se investigó ni se pidió la confronta de la voz del almirante secretario, como si él no hubiera participado Era en esa reunión. obligado. Como si él no existiera, como si a él no hay que ni siquiera molestarlo con una comparación de voz. Entonces, eso no se hizo. Se pidió, pero no se hizo. Y ¿No? aunque no se hubiera pedido, es obligado a hacerlo. Pues sí, pero me parece que claramente entonces, yo lo he señalado de manera reiterada, y si no tuviéramos estas evidencias tan claras, Carmen, tú podrías decir que yo soy exagerado en mis afirmaciones. Desafortunadamente, cada vez que yo comparezco ante ti, tengo que de señalar una serie de inconsistencias, contradicciones y irregularidades. Pero en este caso, me parece que el ejemplo que tú pones, que este audio, donde hay información tan importante y tan delicada, pues entonces simplemente le dan la vuelta y lo minimizan de un plumazo. Simplemente no es la voz. Y lo otro, y la del oficial secretario, y la de los otros participantes, ¿eso no era importante? Me parece que tu investigación periodística es mucho más analítica, es mucho más profunda y es mucho más esmerada que lo que hace la Fiscalía General de la República, quien tendría que tener esas mismas características en sus investigaciones. Pero creo que a ellos no les interesa saber quiénes participaron en esa reunión. Ellos ya seleccionaron quiénes son los culpables y ese culpable, pues ya uno está detenido y el otro lo acaban de detener el día de ayer. Ellos es lo que necesitan. No, pues me parece sumamente delicado todo esto porque, como lo hemos aquí hablado, Epigmenio Mendieta, está el audio de la Marina, donde se escucha la voz del secretario de la Marina del gobierno de López Obrador, se escucha la voz de lo que nosotros sabemos es la voz de Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Como periodistas tuvimos este acceso, tenemos el contexto de información. Me parece que es suficiente y necesario para publicar como lo hicimos. Y lo que existe también es esta carta, de la que hemos hablado también varias veces, es esta carta que dejó el señor Fernando Rubén Guerrero Alcántar, que está en el expediente, que es una carta que existe en el expediente y que usted ha dicho, pues esa carta tendría que ser una guía básica para la propia investigación, para la teoría del caso de la investigación. Al final de cuentas, esa carta es fundamental. ¿Qué dice la Fiscalía respecto a la carta que dejó el marino asesinado después de denunciar la red de Huachicol Fiscal? ¿Qué dice la Fiscalía General respecto al contenido de esta carta y qué dice la carpeta desglosando el contenido de la carta, o no hay desglose de la carta? Pregunto. Pues sí existe la carta y también hay un análisis por parte de analistas en cuanto a la misma. Pero ahora yo destaco ahí dos cosas, Carmen. De la propia lectura que tú has hecho de la carta y de lo que formula la imputación o de la versión que construye la Fiscalía General de la República al momento de darle el contexto a esta carta, pues es completamente contradictoria. Ellos llegan a conclusiones que no dice la carta. Ellos dicen que quienes formaban parte de la red de Huachicol y que la dirigían eran Fernando y su hermano Manuel Roberto, cuando la carta dice que quien se encargaba de hacer el proceso de selección eran otras personas, da los nombres y da las fechas. Es más, al propio Fernando Guerrero hay alguien que va, que lo contacta, que lo invita y que después lo manda a capacitarse para el efecto de que después lo puedan incorporar en una aduana. Ese nombre, esas fechas y esos cargos los da el propio Guerrero dentro de su carta. Después dice, una vez que estaba adscrito,
cómo es que le hablaron a través de una comunicación, de una red de teléfono, Trema, para informarle cómo iban a llegar el operativo, en qué fecha iban a llegar, cómo pedían su apoyo, y después, mediante esa misma aplicación, tenían comunicación para citarlo en fechas y lugares determinados para entregarle diversas cantidades de dinero. Pero en esas nunca tuvo comunicación con ninguno de los hermanos Farías. Es más, en la propia carta él acepta que lo engañaron y que suplantaron la identidad de los hermanos Farías, haciéndole creer que ellos tenían conocimiento y participaban en esos hechos. Pero entonces eso no es lo que dice la Fiscalía. La Fiscalía utiliza ese testigo como si fuera un testigo de cargo en el cual él estuviera diciendo que los hermanos Farías estaban en la cabeza de esa organización, lo cual es completamente contradictorio. Entonces, hay una contradicción enorme entre lo que dice la carta, entre lo que dicen en sus 75 distintos párrafos y la historia que cuenta la Fiscalía. Pero eso también me parece que lo hace de manera distorsionada, alterando los hechos, alterando la versión de sus propios testigos y construyendo a modo, mediante un juicio sumario, de a quién tiene que ser el culpable porque ya lo seleccionaron y así tiene que ser. Digamos que para efectos de un elemento tan relevante como el audio de la Marina, en donde se escucha esta voz del secretario de la Marina que no ha sido negado por la Fiscalía porque no investigó o porque no hizo el peritaje de la voz del secretario, pero claramente es la voz del secretario. ¿Existen otras posibilidades para ustedes o para usted como defensa de los hermanos Farías de que esa voz sea identificada por alguien? ¿Su familia? ¿Su esposa? Por ejemplo. ¿Eso tiene validez legal? Sí, la prueba tendría que ser una prueba científica, ya. Porque de lo contrario tendría que ser uno de los participantes, alguno de los 4 participantes que dijeran, en esa reunión estuvo, además de Guerrero y además del almirante secretario que tenemos identificado, estuvo fulanito y sotanito. Ninguno de esas personas claramente va a tener la intención de participar en la investigación. Si claramente no quieren ni siquiera pedir el audio para hacer el comparativo, yo te pregunto, Carmen, ¿crees que la Fiscalía tenga la disponibilidad para investigar quiénes son los que participaron ahí? ¿Crees que tuviera la intención mínima siquiera de girar un citatorio al almirante secretario Rafael Ojeda para el efecto de que comparezca, por lo menos para decir si es él el que recibió a Guerrero para escuchar esa denuncia y después formalizarla? Cosa que tampoco hizo. Claramente no. Ya el almirante secretario Rafael Ojeda ya lo exculparon desde la mañanera y claramente pues cualquier participación que haya tenido o cualquier conocimiento que haya tenido de los hechos, pues por supuesto que no los va a exponer. Pero es muy grave porque debería Claro que serlo. Es grave, Carmen. A ver, Claro debería es serlo. Dejémoslo aquí, que queda clarísimo que no hay ninguna intención y tal vez no haya materia, no lo sabemos, para imputar al secretario de la Marina del gobierno de López Obrador. Supongamos que no hay ningún elemento para hacerle alguna acusación. Concedamos eso. Pero eso no significa que no pueda colaborar como testigo, como una persona que está involucrada en el tema de una u otra manera, pero lo está. Sí lo está. Tan es así que ya no estamos especulando en si tenía conocimiento o no tenía conocimiento. Hubo alguien que se convierte en un testigo estelar para la Fiscalía, en el que hay todo un entramado de fechas, nombres, personas, cantidades, empresas, de cómo supuestamente entraban esos buques y recibían cantidades de dinero. Ahora, eso sí lo recibió, y lo recibió de un testigo directo. Podrá decir la Fiscalía que ya tiene la denuncia, que se traduce, o pues sí pudiéramos entender que eso es una denuncia, pero no lo es simplemente una carta. Pero ahora, quien lo recibió de manera directa fue un funcionario de primer nivel. Y la pregunta, ahí hay 2 preguntas. ¿Y por qué no hizo una denuncia formal? Porque si tú me lo preguntas, Carmen, por parte de la Secretaría de Marina no existe ninguna denuncia formal derivado de esta reunión. Pero después, más grave, va el secretario de Marina a la oficina del entonces fiscal general de la República, le cuenta detalles de estos hallazgos y no elaboran ni siquiera una acta circunstanciada. Ya no digas una denuncia, ni siquiera una acta circunstanciada de los hechos
de los temas que se tocaron en ese momento y darle seguimiento. Abogado Mendieta, recordamos que quien era fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, cuando se da la información de que se abre esta investigación que involucra a personas de la Marina, es el fiscal el que dice que 2 años antes habría hablado el secretario Ojeda con la fiscalía para decir que había algunos problemas, palabras más, palabras menos, pero es el fiscal el que pone al secretario de la Marina del sección anterior en la escena diciendo que había sido él quien había hablado. No dijo denunciado, no dijo que presentó una denuncia formal, pero fue Gertz el que puso ese elemento como para decir, él vino a decir aquí que había problemas. Y eso lo dijo en el marco de las investigaciones sobre Huachicol Fiscal que se dieron a conocer con motivo de las primeras detenciones. Sí, confirmado. Pero me parece que cuando acuden ante el funcionario de mayor importancia o de mayor nivel en el país que se encarga de la investigación de los delitos, y a ponerle en conocimiento de estos problemas, perdón, pero me parece que no se trata de una charla de café. No. Si vas con un funcionario y en ejercicio de sus funciones recibe información de un hecho presuntamente constitutivo, de ahí deriva en ese momento la obligación de actualizar hipótesis que están previstas en la propia ley, porque está teniendo conocimiento de un hecho presuntamente constitutivo de delito. Y lo primero que tendría que haber hecho es circunstanciar esos hechos, canalizar al funcionario de primer nivel para el efecto de que se recibiera la información y que se iniciara formalmente la carpeta de investigación. Todo esto que te cuento, Carmen, no sucedió. Pero entonces, ¿cómo se inició esta carpeta de investigación del famoso Huachicol Fiscal? Yo te lo cuento. A través de un audio anónimo elaborado con inteligencia artificial que fue publicado nuevamente en las redes sociales. Y es ahí donde se denuncian esos hechos, dando nombres, dando fechas, dando incluso información sensible como pueden ser datos bancarios, y a partir de ahí la Fiscalía General de la República, a través de su área de inteligencia, recibe comunicación de que existe ese video, tiene conocimiento de ese video, baja ese video y a partir de ahí hace un análisis y determinan ellos ahí en ese momento que la cabeza de esa organización criminal es Fernando Farías Laguna y Manuel Roberto Farías Laguna. A partir de la información que está ahí, que no se ha corroborado. De un video subido en redes sociales con inteligencia artificial, con todos esos datos que lo señala a ellos, ¿ese es el punto de origen de todo Ese es el punto de origen, Carmen. ¿Y no es la denuncia de la Secretaría de Marina. Entonces, lo que dice el almirante secretario en la mañanera, diciendo que ellos pusieron en conocimiento y que están en la disponibilidad de presentar la información, es una postura política, pero no es la jurídica. Los documentos dicen otra cosa. La información la ocultan sistemáticamente. Todo para ellos es de seguridad nacional. No pueden entregar ni las tarjetas de propuestas para los cambios y adscripciones. No pueden presentar los oficios de nombramientos de los distintos funcionarios que fueron asignadas a las distintos áreas navales, aduanas. Y no pueden entregar las listas de ingreso, no pueden entregar las cámaras, no pueden entregar nada que tenga que ver con el nombramiento de su personal. Todo es de seguridad nacional y lo reservan durante 5 años, pienso yo. Y entonces, ¿cómo vamos a demostrar? ¿O cómo van a demostrar? ¿O cómo vamos a exculparnos de que nosotros, concretamente Fernando y Manuel, no firmaron ningún oficio de propuesta, no firmaron ninguna adscripción, no firmaron ningún cambio? Eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque la información está oculta. Entonces hay un proceso de obstaculizar concretamente y la poca disponibilidad que tiene la Fiscalía para investigar a fondo los hechos. Usted dijo al principio de la charla, Epigmenio Mendieta, abogado, que no solo puso en contacto Fernando Farías con el secretario de la Marina del sexenio anterior, a Fernando Rubén Guerrero Alcántar, para que expusiera con el secretario lo que sabemos ahora por el audio de la Marina, sino además de poner en contacto, el propio Fernando Farías
tenía información per se, tenía información propia del tema de huachicoleo fiscal que puso en conocimiento de su tío, el secretario Ojeda? ¿Eso ocurrió? Sí, la misma información que le comunicó el señor Fernando Guerrero. Porque, ojo, la finalidad de Guerrero era comunicarle la información. Mientras esto sucedía, Carmen, es que este contexto es muy importante y gracias que me lo precisas para hacer la aclaración. Mientras todo esto sucedía, mientras entraban los buques en Tampico para hacer lo que dicen ellos era huachicol, porque eso lo tendrán que probar, él se encontraba realizando funciones de su cargo como agregado naval en España. Cuando regresa es cuando lo busca Fernando Guerrero porque tiene la necesidad de contarlo todo lo que ya pasó. Es decir, mientras todo esto pasaba, él estaba en España, Fernando. Entonces, eso trae como consecuencia que una vez que lo llaman, que le cuentan, pues claro que está preocupado, se molesta y se preocupa de lo que le están comunicando en ese momento. Claramente lo primero que hace pues, es reportarlo. Era su obligación y eso lo hizo. ¿Qué ha sucedido, abogado, con el otro hermano Farías que se encuentra en la cárcel? ¿Es la misma situación? ¿Está correlacionada? ¿Cómo explicaría el estado de las cosas respecto a los dos hermanos Farías? Bueno, lo primero de ello es que los mencionan como si se trataran de la misma persona y me parece que eso es incorrecto, porque atribuirles el simple hecho de que los dos hermanos Farías, pues pareciera que se trataran de personas siameses en los que juntos estaban haciendo todo en el mismo momento, y eso no es cierto. Cada uno de ellos tiene su carrera militar, cada uno de ellos tiene su fecha de ingreso y de desempeño dentro de la propia Marina, y cada uno de ellos tenía funciones específicas. Ahora, en el periodo que se está investigando, la función que tenía Manuel Roberto era de secretario particular de un subsecretario de la Marina. Es decir, no tenía mando, no tenía toma de decisiones y lo único que hacía era hacer cumplir las decisiones de su jefe. Era eso lo que hacía. De tal manera que llevar a cabo una tarea como la que le pretenden atribuir, pues entonces eso quiere decir que engañó, perdón por lo que voy a decir, que engañó al subsecretario, que engañó al oficial mayor, que engañó al secretario de Marina y que ninguno de ellos, altos mandos, con funcionarios todos cuidando cada una de las tomas de decisiones, nadie se dio cuenta. Me parece que eso es completamente inverosímil. Cada una de las decisiones que pudiera tomar el subsecretario eran ejecutadas única y exclusivamente por su secretario particular o verificadas. Pero de ahí a que él por iniciativa propia pudiera tomar decisiones y con ello engañar o ir a firmar documentos para los cuales no tenía facultades, pues por supuestamente que no lo podría hacer. Ahora, me preguntabas cómo se encuentra. Pues se encuentra desesperado y desanimado, en virtud de que él pensaría que en este país hay un respeto claro por el debido proceso, y esto no es así. ¿Cómo se puede sentir alguien que a lo largo de 7 meses está esperando que se le entregue la información y hasta la fecha no la tiene? ¿Cómo podría estar alguien que a lo largo de 7 meses ha solicitado cantidad muy grande a través de su defensa de distintos actos de investigación? Y la respuesta que recibe de manera sistemática es no, reservada, no, seguridad nacional, no, pone en riesgo a nuestra institución, no, pone en riesgo a nuestros elementos. Pues claramente no hay ni siquiera la posibilidad de poderse defender. Pero sí, ellos están señalados ya como culpables. No como presuntos, Carmen, como culpables. Pues claramente esto es un juicio sumario. Ellos son los culpables, ellos tienen que ser los que aparezcan como únicos responsables de una red en la que se beneficiaron de 60,000 millones de pesos y curiosamente ellos no tienen ni un clavo de esa cantidad de dinero. A ver, dígame varias cosas. Una en particular, usted dice no tenemos acceso a información que hemos pedido. ¿Ya tiene acceso completo, por lo menos y por lo pronto, a la carpeta de investigación o a las carpetas de investigación? No. ¿Tampoco a la carpeta de investigación? Completa no, Carmen. En este momento hay 28 tomos y 75 anexos y yo solamente tengo 22, a pesar de las distintas denuncias que yo he hecho ante la juez de control. A la fecha del día de hoy no está esa información todavía. ¿Y qué se alega para no entregar eso?
pues que la siguen integrando, que están consultándose por parte de otras defensas, que la están fotocopiando, y siempre son excusas de carácter administrativas para no entregar lo que conforme a derecho corresponda. ¿Tú piensas que nos va a dar tiempo controvertir 75 anexos y 28 carpetas de investigación en 15 días? Claramente no se puede. El derecho fundamental, elemental que tendría cualquier persona en este país, de acuerdo con lo que dice la Constitución y los códigos nacional de procedimientos, es tener la carpeta, todos los actos de investigación y las pruebas que obran en su contra. Bueno, ni siquiera eso se ha cumplido, ni siquiera eso. Dentro de los actos de investigación que usted ha solicitado como defensa de los hermanos Farías, que le han sido negados por todo lo que acaba de decir, ¿qué destacaría como lo crucial, como lo que usted está buscando que le entreguen información y no le entregan? ¿Qué me diría? Mira, esto es crucial. Qué bueno que me lo preguntas, porque me parece que esa es la parte nodal, Carmen. Yo creo que lo primero y lo más elemental, dicen en la propia fiscalía, dijo que ellos entraban y salían de las aduanas para controlarlas. Pues yo dije, bueno, pues si entraban y salían de las aduanas, pues que nos den las cámaras de videos, porque en todas las aduanas militares deben de haber cámaras. Bien, no nos dieron esa información. Después dije, bueno, si no nos dan los videos, porque claro, puede haber ahí información o que puede ser efectivamente y que ponga en riesgo las operaciones. Bien, no me des eso. Dame las listas de entrada. Los libros de entrada y salida a las aduanas. Bueno, tampoco me los dieron. Bueno, dame los nombramientos. Los que haya hecho Manuel y los que haya firmado Fernando. Tampoco. Bueno, dame los nombres de los funcionarios que fueron propuestos. Con eso es suficiente. Con que me des los nombres de las personas a las que ellos nombraron para ver que ellos son los que los pusieron en ese lugar. Tampoco. Bueno, dame las aduanas marítimas a los que los mandaron. Tampoco. Bueno, pues entonces finalmente dame por lo menos la función operativa que tenían cada uno de ellos de manera específica para ver si eran pieza clave, sí o no. Bueno, pues tampoco. Bueno, no tengo acceso a nada. No tiene acceso. Y todo eso lo tengo documentado, Carmen. Ya queda claro por lo pronto que la Fiscalía General de la República y el Gobierno de México, pero la Fiscalía en particular, pues está decidida a no tocar ni con el pétalo de una declaración al secretario de la Marina del sexenio de López Obrador, Rafael Ojeda. Se ha intentado que comparezca el actual secretario de la Marina, Raimundo Pedro Morales Ángeles, por lo menos por una razón, porque confirmó a este medio de comunicación que tuvo un encuentro con el señor Fernando Guerrero Alcántar, el denunciante de Huachicol Fiscal, que fue asesinado. Antes de ser asesinado tuvo estas dos reuniones. Ni tampoco lo van a hacer, Carmen. A ver, pero lo ha pedido. La postura que tiene hoy la Fiscalía es no tocar a los funcionarios de primer nivel, no incomodarlos con una investigación y ni tampoco incomodarlos con el hecho de que tuvieran que dar su versión formal y legal, fuera de uno de carácter político, porque las de carácter político pues siempre manifiestan su disposición para entregar la información, para colaborar, para el esclarecimiento de los hechos, pero cuando se les pide esa información, claramente no lo hacen. Entonces, esto que para ti y para mí suena como una lógica elemental en cualquier acto de investigación, para la Fiscalía General de la República no lo es. Entonces, yo tengo la seguridad, a menos de que ellos nos sorprendan después de esta entrevista, ojalá que alguien de la Fiscalía estuviera escuchando esta entrevista, para que se den cuenta de que tanto tú como yo y como todo tomable auditorio nos damos cuenta que la lógica que maneja la Fiscalía no es la lógica de todos los habitantes de este país. Nosotros sí nos cuestionamos cosas que parecen tan elementales, tan de principios básicos, de acceder a las fuentes de información directas. Pero para la Fiscalía General de la República eso sería, como tú ya lo dices y lo describes de manera muy gráfica, incomodar a alguien con el pétalo de una declaración, y eso definitivamente no lo van a hacer. Pues deberían hacerlo, porque evidentemente si tenemos como una pieza central de todo esto a un marino que decidió denunciar ante su mando lo que sabía del Huachicol Fiscal, habiendo sido él parte en algún momento
del asunto y después entender de lo que se trataba e ir a denunciar, si el testigo principalísimo denunciante ante su mando de la Marina fue asesinado, y hay que remarcarlo, fue asesinado, sí o sí, cualquier investigación de cualquier ministerio público de cualquier país del mundo tendría que llamar a quien habló con esa persona que denunció el huachicol fiscal y que fue asesinado. Y dos de esas personas que sabemos que hablaron con el marino asesinado son el exsecretario de la Marina y el actual secretario de la Marina del Gobierno de México. Eso tendría que ocurrir sí o sí, abogado. Sé que ya lo dijimos, pero déjeme remarcarlo porque es muy grave el tipo de investigación que estamos observando desde la Fiscalía General. Y sí, ojalá que esté el sistema de comunicación y de monitoreo de la Fiscalía escuchando esto, porque para efectos de exigencia periodística y social es importantísimo saber por qué no se han entregado las informaciones necesarias para una defensa y por qué no se ha llamado a declarar a quien tendría que declarar para que la investigación pueda realmente realizarse. Sino de qué tipo de investigación estamos hablando. Yo no sé, porque no podría yo decir nada, desde luego, si son o no responsables los demás Farías. No me toca a mí, desde luego, afirmar ni una cosa ni la otra. No podría yo decir si son o no culpables, pero es evidente que el proceso de defensa judicial de estos dos marinos pues está diciendo lo que usted está diciendo, que no han tenido el acceso a las informaciones necesarias para una defensa, lo cual genera muchas dudas y muchas sospechas. Pero además, Carmen, a mí me parece que con esta decisión que tú que evidenciaste a través del video y que has señalado de manera tan puntual cuando se priva a alguien de la vida, me parece que claramente la actitud que presentan no solamente la Marina, sino también la Fiscalía General de la República, es que se desprecie la vida de una persona que fue y puso en conocimiento. Sí. Que haya tenido o no haya tenido participación en los hechos. Se desprecia la vida, se desprecia la verdad, y sí se cobija o se encubre la corrupción. Porque claramente ahí estaba descubriendo o estaba denunciando hechos de corrupción. Oiga. Y entonces, pues me parece que hubiese sido de la más lógica o de lógica elemental, pues allegarse de toda esa información. Y entre más datos y entre más información y entre más indicios se contaran, pues más fácil sería el esclarecimiento de los hechos. Claramente la intención de hacer una justicia selectiva, inculpar a unos y beneficiar a otros o exculpar a otros, claramente muestra pues lo que tú ves, que tú has documentado y que se señala con esto. No hay la disposición por parte de la Fiscalía General de la República, no hay la disposición por parte de la Secretaría de Marina de entregar la información que obtiene. Te doy un dato elemental, adicional, porque además es parte de lo que ya hemos comentado en otro momento. Dijo en otro momento el propio fiscal general de la República, Alejandro Goetz, que es la propia Marina quien documentó y quien llevó a cabo la investigación. Si estoy en un error, por favor, corrígeme. No, sí, bueno, eso dijo. Esa investigación la llevó a cabo la Unidad de Inteligencia Naval, que no tiene facultades para hacerse como si tuviera funciones de Ministerio Público. Sin embargo, lo hizo. Pero además no solamente lo hizo, llevó a sus distintos marinos ante sus unidades, los presionó, a unos incluso los maltrató, a otros incluso los amenazó con iniciar las carpetas de investigación si no inculpaban a los hermanos. Esto que te estoy diciendo llegó incluso a la necesidad de que algunos tuvieran que presentar quejas por escrito ante el órgano interno de control y otros, de manera más grave, tuvieron que iniciar juicios de amparo con motivo de lo que ellos consideraban que estaban incomunicados y estaban siendo objetos de tortura. Esto, Carmen, me parece que pone en un contexto de cómo es que se han querido conducir las investigaciones. Ellos no buscan el esclarecimiento de los hechos. Ellos no quieren que se les entreguen los datos de todas las personas que están involucrados. Tan es así que eso sigue sucediendo el día de hoy. Eso sigue sucediendo. Tan es así que la semana pasada reportaron que siguen habiendo detenciones con motivo de estos hechos. Del huachicol fiscal. Sí, apenas esta semana. Sí. Apenas esta semana. Porque, a ver, pero entonces, toda esa información es algo que con lo que no se alimenta la línea principal de investigación, porque ya tenemos a los culpables. Ya están.
Uno en la cárcel y otro ya viene para la cárcel. Es decir, a los que necesitamos como culpables ya están. Ok, pues con eso tendríamos que suponer tú y yo que la red de huachicol fiscal está desmantelado. Pues no, A ver, no es así. no, desde luego que no. No pueden ser aún culpables o inocentes. No pueden ser dos personas en algo que involucra un montón de cosas. En uno, y hay que decirlo, sí son hechos de corrupción, pero es un tipo de corrupción monumental. Estamos hablando de un tema que impacta de manera gigantesca a México. Estamos hablando del huachicol fiscal, cuyas proporciones son indeterminadas, pero datos dados por el gobierno a través de la Procuraduría Fiscal hablan de 600,000 millones de pesos, y es una cifra que está ahí como una referencia, pero es un tipo de impacto a las finanzas públicas nacionales gigantesco. Es, yo creo que el caso de corrupción más grande de la historia de México, o uno de los más grandes de la historia de México. Déjeme hacer una pausa, abogado, y vuelvo con usted. Regresamos. Regresamos en esta conversación con el abogado Epigmenio Mendieta, representante legal de los hermanos Farías Laguna, que se encuentran, pues uno en la cárcel y otro detenido en Argentina. Y déjeme, abogado, recuperar esto de lo que hemos hablado. Es un fragmento, pero nos remite a lo que el entonces fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dijo el 7 de septiembre de 2025. Déjeme recuperar este fragmento. Ya lo mencionamos, pero vale la pena escucharlo en directo. Hace casi 2 años acudió ante la Fiscalía General de la República el entonces secretario de Marina y nos hizo saber de los problemas que tenía en varias áreas de esa institución. A partir de ese momento nosotros le pedimos que nos ayudara con las denuncias y con las pruebas de cuáles eran este tipo de irregularidades y cómo las íbamos a resolver. Se comenzó a hacer un trabajo muy profundo que fue avanzando a través del tiempo y que con la ayuda fundamentalmente de las áreas hacendarias, y hablo de la UIF, del SAT y de la Procuraduría Fiscal, fuimos obteniendo una cantidad enorme de información sobre conductas que trascendían la función propiamente de la institución para ir a actividades de personas individuales que estaban involucradas en presuntos delitos. A esto se vino sumando todas las operaciones que se estaban haciendo tanto por la Marina como todas las Fuerzas Armadas y por nosotros mismos en el aspecto del huachicol en todo el país. Todo esto fue conjuntando una información que trascendió los hechos individuales de un delito específico. Y cuando vienen 2 casos que han sido singulares, uno en Baja California y otro en Tamaulipas, donde con la ayuda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se lograron los decomisos más grandes que ha habido en materia de huachicol, todo esto resultó que estaba vinculado un tema con el otro. Y a partir de ese momento nosotros empezamos a obtener las órdenes de aprehensión que se han multiplicado y que se acaban de aplicar. Eso espero que les pueda dar a ustedes una visión general de todo lo que fue esta operación, de todo lo que significa y cómo, tanto desde la administración anterior de Marina como en la actual, como en el mismo gobierno, se pudo lograr toda esta información que nos ha permitido asegurar cuentas por centenas de millones, asegurar propiedades en un número que no se había hecho nunca, detener vehículos, establecer la recuperación de todo este huachicol y sobre todo iniciar las acciones en contra de quienes han traicionado al Estado mexicano. La fortaleza del Estado, la fortaleza de la República está en el combate a la corrupción. No sé si con esto les queda suficientemente claro toda la operación, cómo se hizo, el tiempo que ha llevado y las circunstancias que hay al respecto. Muchas gracias a todos. No sé si con esto nos quedó suficientemente claro. ¿Le quedó claro, abogado Epigmenio Mendieta? ¿Qué me dice? Sí, nos queda claro que desde el año 2023, de acuerdo con lo que dice el entonces fiscal Gertz Manero, tuvo conocimiento de estos hechos. Y con motivo de ello, se informa que eran distintas áreas
en las que tenía problemas que yo debo entender eran problemas que tenían que ver con hechos constitutivos de delito. Por ello entonces le solicitó, dice en ese momento, presentar la denuncia y acompañar las pruebas. Pues me parece que las dos cosas las incumplió, porque como ya te lo dije, no presentó una denuncia. Esto se inició derivado del audio anónimo publicado en redes sociales, elaborado con inteligencia artificial, para que se diera esta denuncia. Y lo otro, las pruebas que serían indispensables para acreditar la participación, en este caso de los hermanos Farías Lagunas, pues hasta el momento siguen sin existir en la carpeta. Es decir, los oficios que supuestamente deberían detenerse para el efecto de acreditar esta participación, que son documentos elementales. No puedes decir, Carmen, que puedes mover a una persona de la Secretaría de Marina para pasarlo comisionado posteriormente a la Agencia Nacional de Aduanas. Se puede hacer sin elaborar un solo documento. Y que ese documento, si en alguna parte lo firmó, lo propuso, lo suscribió, dio el visto bueno o lo falsificó alguno de los hermanos Farías Lagunas, pues es el momento para presentarlo. Entonces, esos documentos no se tienen. Y no se tienen porque sistemáticamente no dicen que no existen. Dicen que no los pueden entregar por seguridad nacional. Pero ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Finalmente, sustituyendo esos documentos que serían el medio básico para demostrar a través de entrevistas de testigos. Pues entonces, no es lo que contó la Fiscalía General de la República, ¿eh? Ellos dijo que ellos proponían, nombraban, cambiaban y daban el visto bueno. Sí, nada más que eso, para eso tendría que haber una normatividad. Y la normatividad en la Secretaría de Marina y en la Agencia Nacional de Aduanas dice cómo adscriben, cómo se nombran, cómo se cambian y cómo se selecciona el personal para tareas tan complejas o tan especializadas. Pues entonces, toda la normatividad que dicen que existe en ese momento, ¿ok?, entonces para ellos no deja ninguna trazabilidad. Pues ahora esto lo quieren parchar, yo diría, con el dicho de algunos testigos, que se enteraron que hacían cambios, que se enteraron que hacían propuestas, que se enteraron que eran gente consentida del almirante secretario y que por eso ellos podrían haber influido. Pues entonces son solamente especulaciones. Pero los documentos fríos, objetivos, que tendrían que demostrar esto, pues esos están ocultos y estarán los próximos 5 años, cuando ya haya sentencias en contra de ellos. Justicia selectiva. Abogado, ¿cuántas personas dentro de lo que usted tiene en las carpetas de investigación están imputadas por la Fiscalía General de la República? En este momento, junto con Manuel, fueron solicitada la orden de aprehensión en contra de 14. En este momento hay detenidos materialmente 11. ¿Todos ellos de la Marina, empresarios, aduanas? ¿Qué? No, hay particulares, algunos ex servidores públicos de la Agencia Nacional de Aduanas y algunos también ex servidores públicos de la Armada de México, secretario de Marina. Pues sí, estamos frente a una circunstancia bastante delicada, porque déjeme cerrar la conversación que le aprecio que tengamos esta mañana diciendo que el tema del huachicol fiscal es un tema gigantesco, como ya dijimos, es un tema monumental que nos debería importar a nosotros como mexicanos sin duda, pero que también importa a otros, como los Estados Unidos. Hay que poner en contexto también que este tipo de circunstancias vienen de la mano de presiones estadounidenses, no soterradas, sino abiertas. Hay que recordar que el propio secretario del Tesoro de los Estados Unidos ha emitido información muy relevante sobre el huachicol fiscal en México, ha emitido comunicados oficiales, formales, donde se describe el modus operandi del huachicol fiscal en México y en donde se dicen cosas como que el huachicol fiscal representa para el crimen organizado la segunda fuente de ingresos más importante después del narcotráfico. Eso dicho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Se tiene noticia, abogado, de que participó de alguna u otra manera Estados Unidos y la colaboración internacional con Argentina para detener al hermano Farías, al marino Farías?
No, Carmen, la información oficial de la cual tenemos conocimiento es de la orden de aprehensión inicialmente, dos, de la solicitud de la ficha roja que genera el Estado mexicano a través de la Fiscalía General de la República en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores, su difusión a lo largo de 169 países que integran esto y posteriormente la ejecución de este mandamiento judicial en los términos que ya te he comentado. No tenemos conocimiento que haya participado ningún otro país distinto a Argentina. Pero bueno, quiero dejar el tema de Estados Unidos por muchas razones, porque el tema del huachicol fiscal es algo que le importa a Estados Unidos por diferentes razones, porque tiene que ver también con actividades criminales en territorio estadounidense. Es decir, el huachicol fiscal, para que sea, tiene que haber una conexión entre Estados Unidos y México principalmente, y yo le pregunto qué opinión le merece el factor Estados Unidos para la decisión de abrir investigaciones en México sobre el tema. Pues me parece que Estados Unidos es el que está estableciendo de manera objetiva cuál sería la línea de investigación que se tiene que seguir. Y esto no quiere decir que México no puede hacerlo. Me parece que no quiere hacerlo. Y me parece que Estados Unidos va y visita directamente, incluso catea las oficinas de las empresas que se vieron involucrados en esos hechos. Y me parece que por ahí tendríamos que empezar. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Quién tendría? ¿Cómo fue eso? Sí. En esta semana se están poniendo en conocimiento que hubo distintos cateos en distintas oficinas en Estados Unidos. Esos cateos tienen como propósito documentar hechos de empresas que estuvieron relacionados con estos compras de combustible y después reportarlos con una fracción arancelaria distinta, lo que conocemos como huachicol fiscal. Y el gobierno de Estados Unidos está yendo por la información directamente en las empresas. No está yendo a corretear a los piperos, no está yendo a corretear a los de las aduanas. Está yendo precisamente a quien tenía la capacidad para contratar, para pagar, para vender, para después transportar y después beneficiarse económicamente. Me parece que esa ruta del dinero es por donde debió haber empezado hace mucho tiempo nuestra Fiscalía General de la República, pero sin embargo no lo ha querido hacer. Creo que Estados Unidos está tocando el punto nodal de las personas que sí participaron y se beneficiaron económicamente. Pero además, Carmen, en tu propio programa, tú has entrevistado a exfuncionarios y actores políticos muy importantes que te han dicho, esto empezó en el 2019, no es cierto que empezó en el 2023 como le pretenden atribuir a esta organización que supuestamente va a liderar Fernando y Manuel. Esto empezó en el 19 con las pipas en Tamaulipas y después con los cerrotanques y después a través de los buques. Entonces me parece que estamos ahí frente a algo muy grande en el cual se quiere reducir a que son los hermanos quienes inauguraron esto, cosa que no es cierto. Pues, abogado Epigmenio Mendieta, déjeme cerrar preguntándole, entonces, ¿frente a qué estamos según su lectura de las cosas? Estamos frente a un juicio sumario, estamos frente a un proceso viciado, estamos ante una justicia selectiva, desafortunadamente, y estamos de manera muy, muy lamentable en que ya tienen seleccionados a las personas que tienen que aparecer como culpables. Todo pareciera que las pruebas no importan y tampoco las van a generar, ni tampoco las van a entregar. Ya tenemos a los que son culpables de este hecho, en el que tiene que aparecer alguien que aparezca como culpable en estos hechos y ya los tienen seleccionados. ¿Hay nombres de las personas imputadas que estén dentro de la carta de el señor Guerrero Alcántar, asesinado después de denunciar? Sí hay. ¿De los 14? Sí hay. ¿De los 14 detenidos hay personas mencionadas por Guerrero Alcántar? Sí, no son los 14 los que menciona él, pero sí hay personas que están detenidas y que él menciona. Pero también, lo más importante, hay muchos más, que están mencionados y que ni siquiera han sido citados para investigarlos. ¿Cuántos están mencionados en la carta que no han sido ni siquiera citados? Pues nada más sería cosa de hacer un ejercicio de la misma carta que tú tienes, Carmen, para que puedas hacer el cotejo. Uh-huh. Pero yo creo que hay más de 10 nombres de personas en las que él menciona, o quizás más,
que están involucrados, que participaban de manera directa en esos hechos, y les atribuye una participación directa, ¿eh? Y esos no están investigados. Y a los 2 que no están mencionados y que él dice que lo engañaron, que lo suplantaron, que ellos nunca los vio, que ellos nunca participó, que a ellos no les entregó ninguna cantidad de dinero, ellos son los líderes de la organización criminal. Los hermanos Farías. Los hermanos Farías. ¿En la carpeta hay 200 personas mencionadas? Sí. Sí, más o menos. Que entre empresas, transportistas, que me parece que los transportistas son los menos culpables. A ellos los contratan, les dan una pipa para que la manejen, pues van y traen. Ellos no se enteran de cuál es el origen de los... Bueno. No sabemos. No sabemos qué tal. Es una cadena de varios elementos y no sabemos hasta dónde cada uno participa. Pero en fin, más allá de esto que usted menciona, estamos hablando de 200 personas, entre personas, empresas, funcionarios, los 200 que están en las carpetas. Sí, entre cada uno de ellos yo creo que podemos calcular que hay más de 200 personas mencionadas. Ojalá que la investigación fuera tan detallada que pudiéramos tener la participación y la investigación de esas 200 personas. Pero me parece que la Fiscalía no está haciendo ese trabajo, definitivamente. Y no están todas las personas mencionadas en la carta del principal denunciante que fue asesinado. No lo están. Terrible, tremendo todo esto. Pues seguiremos hablando, abogado. Le aprecio mucho que nos tome la comunicación y seguiremos en contacto si me lo permite. Carmen, un abrazo para ti. Gracias por tu amabilidad y otro para tu amable auditorio. Gracias por estar aquí, abogado Epigmenio Mendieta, representante de los hermanos Farías, que están siendo imputados por la Fiscalía General de la República. Se fue el abogado. A ver si puedo preguntarle una ultimísima cosa, perdón. Ya se fue. Bueno, es que había una cuestión que ya no le pregunté que tiene que ver con si estaba o no imputado por asesinato. Porque aquí hay un asesinato, el asesinato de Guerrero Alcántar, y la pregunta es si en algún punto los hermanos Farías están o no también involucrados, porque ha surgido esa versión y ya no le pregunté, perdone usted, se me fue, y dejo la duda abierta a ver si tengo oportunidad de preguntarle en un momento más. Por lo pronto, déjeme hacer una pausa y regresamos. Esta mañana hay muchos asuntos, la CIA en México, por ejemplo, hablemos con Anabel, hablemos con Maridalia. Hablemos de estos y otros temas.